Ulacia, naciste en La Habana, en septiembre, ¿no? 24 de septiembre del 63. Nací, pero tengo mis raíces en La Habana. El 100% de mi familia, por la parte paterna y materna, viven actualmente en La Habana. Aquí en Camagüey, bueno, tengo a mi hija. ¿En qué parte de La Habana naciste? ¿En qué barrio? Bueno, Vaya, yo soy para empezar, de San Miguel del Padrón. Ya tú sabes. De San Miguel, y en los últimos años atrás, bueno, la familia se ubicó en Luyanó, en el barrio, en el pedazo del Parque de Fábrica, ahí donde conviven el 99% de mi familia. Pero bueno, San Miguel está pegado. San Miguel está pegado porque fue San Miguel el que me dio en mis primeros pasos, en el cual yo conviví con mis difuntos abuelos, que me tomaron con 9 meses solamente de nacido, el cual lo tengo en lo más grande. ¿Cuál era el nombre de tu abuelo? Pedro Ulacia. El masajista. Que era masajista. Se ha hecho, todo el mundo habla de tu abuelo. Sí, porque mi abuelo tuvo muchos años vinculado al béisbol en Cuba. Y hay raíces muy bellas para que contarte, que la viví en mi etapa de la niñez en La Habana. Pero bueno, son cosas que nunca se van a olvidar. Inclusive tengo todavía parte de amistades mías que crecieron conmigo allá en San Miguel, que quedan poquito, pero... Y no dejo de ir. Cada vez que voy a La Habana, yo voy a San Miguel. Voy a San Miguel, comparto con parte de las amistades que quedan allí, y ese está en el corazón. A raíz de situaciones en el cual, cuando yo comienzo mis primeros pasos en el béisbol, mi edad, para mi tamaño, no... ¿Qué edad tú tenías? Te estoy hablando que yo comencé a partir casi con 7 años, ya yo me voy vinculando al béisbol, porque para nadie es un secreto que en La Habana ya a esa edad, uno se va incentivando en el béisbol. ¿Te llevaban a algún terreno o tú tenías no, prácticamente nosotros jugábamos en el barrio, jugábamos a la mano, como se dice, y sí ya mi abuelo, un ejemplo, trabajaba en el José Antonio Echevarría, en el ciclo social allá en 12 y Calzada, en el Vedado, y era una instalación que era netamente de béisbol, tanto de la categoría de mayores como de edades tempranas. Y eso fue inculcando, y yo con esa edad me gustaba estar con los mayores, y le agradezco mucho a eso. Tengo muchas personas en las cuales que muchos jugaron en series nacionales, y yo lo que pasa era que era fresco. Con ese tamañito yo trataba siempre de estar entre los mayores, siempre me gustó estar con los mayores. Y yo salía de la escuela, recuerdo mis primeros años de lo que es la primaria, y me iba para el Echevarría. Y entonces regresaba en la tarde con mi abuelo. Entonces, como siempre, el entrenamiento ya era 3 y pico de la tarde. Le dedicaba ese tiempo, esas 2 horas que yo estaba con mi abuelo ahí, que eso fue y se hizo de costumbre. Y ahí empecé a coger mis primeros pasos en el sentido de no tenerle miedo a la pelota, porque nunca le tuve miedo a la pelota. A veces mi abuelo decía, no te pongas en el cuadro, ve para los jardines, para que cojas... Y a mí no, a mí lo que me gustaba estar era en el cuadro. Y te digo con toda sinceridad, esas fueron cosas que me ayudaron, me aportaron de coger las habilidades. Inclusive los mismos peloteros del equipo Plaza, que siempre entrenan en la provincial, le decía a mi abuelo, déjalo que él... Porque me veían hacer cosas que decían, no puede ser con un niño de 7 y 8 años. Pero bueno. ¿Tenías habilidades ya desde esa edad? Sí.
Yo era antes más defensivo que bateador. Cuando tú me dices antes, ¿te refieres a allá como pelotero o como muchacho? Como muchacho era más defensivo que la ofensiva. Ya después de me gustaba, a mí me gustaba era, sí, me gustaba coger, de fidear. No le prestaba tanta atención de batear, porque lo que me gustaba era fidear. Y bueno, para no hacerte más eso, fueron corriendo los años y... Oye, pero antes que te vayas para arriba para los años, háblame del tamaño. Tú me dijiste que el tamaño fue un problema. El tamaño fue problema porque eso fue una cosa que lo que me chocó, y lo agradezco de todo corazón. Lo agradezco porque hay cosas en la vida que uno no entiende. Yo digo que el béisbol tiene su característica, el béisbol tiene sus cosas, ¿no? Pero en aquella época en La Habana, y no tengo miedo de decirlo, y lo digo, la raza fue una de las cosas que influía. El tamaño, fíjate, que es muy chiquitico, el negrito, y para nadie que se quiera poner bravo que se ponga. ¿Tú me quieres decir que los peloteros blancos eran más prioridad? Sí. No para sé. nadie era un secreto que había, y lo digo. Guste a quien le guste, pese a que le pese, quien quiera tomar, inclusive yo tuve la oportunidad ya en categoría un poquitico de 9 y 10, 11 y 12. Sí. Yo nunca tuve la posibilidad de entrar en la I de La Habana. ¿Lo intentaste? Claro que lo intenté, y muchas pruebas que hice, y llegar Buenos resultados. de aprobar las pruebas en el terreno para entrar en la I y tener tantas decepciones es una cosa que para mí tengo tanto orgullo, porque a lo mejor yo me hubiese quedado en La Habana, podría haber sido un gran pelotero, o a lo mejor no hubiese sido un pelotero, pero me dolía, lo sufría, y nunca lo dije demostrar, sufría mi familia. Yo recuerdo que en 2 ocasiones fuimos a la IDI cuando aquello estaba en Siboney, llegar a las 7 de la mañana y decir a las 5 de la tarde, nosotros sentados, yo y mi abuela ahí. Y yo ver pasar niños, todo el mundo contento porque iban a entrar a la IDI. Y salir un profesor y decirle, no, abuelita, no se ponga brava, pero ya las plazas ya están ocupadas. Sin tener aquello de decir, no, si él está aprobado porque él hizo toda su prueba. Mi abuela empezó a llorar, le dije, no llores, misma, porque él le decía a mi abuela, no llores. Si yo me voy a hacer pelotero, yo me voy a hacer pelotero en la calle. Llegar a la casa, ¿y qué pasó? No pasó nada. Y tuve la oportunidad de, ya después de grande, después de llegar al equipo Cuba, que muchos de esas personas vinculadas cuando aquellos muchachos nunca pensaron de que yo iba a llegar a un equipo Cuba. De venirme a saludar, yo le dije, yo no tengo por qué saludarte. Usted se recuerda lo que usted me hizo. Y usted se recuerda lo que... Y no lo hice con rencor. Al contrario, me sentí ese mismo desprecio que tuvieron cuando yo era un niño. Y le digo de todo corazón que no fue rencor. Era lo que yo tenía dentro de mí, por mi familia, por mi abuela que sufrieron, inclusive mi abuelo era masajista del equipo, y mi abuelo nunca influyó para que yo estuviera en ninguna escuela. Porque siempre me dijo, lo que tú eres capaz de hacer, gánatelo tú, no por influencia de abuelo.
como muchos niños que tenían, que estaban en la ID, que eran por la influencia de familia, que al final yo ni lo critico, ni eso, que no llegaron, estaban en la ID por estar en la ID, y al final muchos ni llegaron a series nacionales, pero bueno, son cosas de la vida que pasaban en ese momento, y lo cual sí lo tengo de recuerdo, sí lo tengo. Y por eso que le agradezco tanto a Camagüey, por eso que yo me siento un camagüeyano de pura cepa. A mí me dicen que tú eres habanero, no, yo nací en La Habana, pero yo no soy habanero, yo soy un camagüeyano de pura cepa.